Y ese tema de esta tarde es el empoderamiento espiritual. Dígale a su hermano, amén, este tema, el empoderamiento espiritual. Alabado el nombre del Señor. Dios nos está llamando a empoderarnos en el nombre de Cristo Jesús y nosotros tenemos que saber qué es el empoderamiento espiritual y tenemos que saber los medios de nosotros, amén, alcanzar ese empoderamiento espiritual. Gloria al nombre del Señor. Efesios capítulo 5, verso 18, leemos la palabra dando honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, repita conmigo, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Que Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Se pueden sentar, mis amados. He escuchado otras veces, amén, que nos hablan de lo que es el empoderamiento espiritual. Esto es un aspecto muy importante en la vida de nosotros como creyentes. Dios nos está llamando a empoderarnos en cada circunstancia, en cada situación. La iglesia de Jesucristo tiene un llamado a empoderarse. Mateo capítulo 16, versículo 18, dice la palabra del Señor que Dios establece sobre ese fundamento su iglesia y que las puertas del infierno no podrán prevalecer en contra de ella. Ese empoderamiento espiritual es para la iglesia como cuerpo de Cristo, pero también hubo un empoderamiento espiritual para cada uno de aquellos que fueron llamados apóstoles. Y en Mateo capítulo 10 nosotros encontramos que Jesús, llamando a sus discípulos, les llamó apóstoles. Y al llamarle apóstoles, ¿qué dice las Escrituras? Le dio autoridad. Busquen Mateo capítulo 10, versículo 1. Les dio autoridad, ¿para qué? Abran sus Biblias, mis hermanos. Este no es un mensaje regular que solamente yo hablo. También necesitamos que todos nos vamos a nutrir de la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, versículo 1. Amén. ¿Lo tienen, mis hermanos? Amén. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Les dio autoridad, y este es el empoderamiento, la autoridad que usted recibe de parte del Señor. Les dio autoridad sobre sobre los espíritus inmundos, para que echen fuera, amén, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Y así mismo nosotros buscamos, dice la palabra en el versículo 7 y 8, le dio el mandato de ir a las misiones. Y yendo, está diciendo lo que tienen que hacer. ¿Qué tienen que hacer? Número 1, ir es lo primero. Luego, predicar. ¿Qué deben predicar? Prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, está entre nosotros, está aquí. Y como está aquí, la manifestación de Dios está con nosotros, está diciendo Jesucristo. Por lo tanto, verso 8, ¿qué dice? Sanad enfermos, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, da gracia, de gracia recibisteis, dadlo también por gracia. Y ese es empoderamiento de los 12 apóstoles, que hoy, lamentablemente, muchas personas se están nombrando apóstoles a sí mismos porque están buscando esa autoridad apostólica. Sobre el empoderamiento espiritual hay mucho que decir, tal vez tanto que podemos escribir un libro sobre ese tema en particular, porque simplemente se habla por encima, pero no tratamos los detalles. ¿Cuál es el propósito del empoderamiento espiritual? Primeramente, desarrollar nuestra fuerza interior.
Amén. Nosotros estamos llamados para ser hijos de Dios. Tenemos una autoridad de parte de Dios. Y cuando hablamos de empoderamiento, generalmente decimos que es tomar control. Empoderamiento es tomar poder, tomar dominio para mejorar las condiciones de vida y traer bienestar a nuestras vidas. Amén. ¿Qué es empoderamiento? En cualquier circunstancia, en cualquier círculo que nosotros estemos, el empoderamiento es tomar control, es tomar dominio, es, amén, tener el poder de cambiar nuestras circunstancias. Y así hablamos, por ejemplo, en la sociedad se habla del empoderamiento de la mujer, se habla también del empoderamiento personal y se habla también del empoderamiento laboral, que como los trabajadores, amén, toman poder, crean sindicatos y pueden proteger sus derechos haciéndose presente en las empresas y en la sociedad. Pero cuando hablamos de un empoderamiento espiritual, tenemos que saber que es mucho más que eso. Y actualmente estamos medio confundidos con el tema del empoderamiento espiritual. Y por eso quisiera primeramente hablarle de lo que no es el empoderamiento espiritual. Amén. No significa empoderamiento espiritual una explosión de emotividad, ya sea una emotividad en la iglesia, una emotividad religiosa. Amén, que yo comienzo a reprender en mi casa a mi marido, comienzo a reprender a los hijos o comienzo a rebelarme en la iglesia contra toda autoridad y alegando que el Espíritu de Dios está conmigo. No es una explosión de emotividad, ni tampoco es una explosión de emotividad en el trabajo, en el matrimonio, ni nada por el estilo. No es un desorden, porque a veces decimos que empoderamiento espiritual es hacer como Cristo hizo, que entró al templo y rompió todo, volcó las mesas de los cambistas. Y a veces nos justificamos con esa acción para nosotros justificar nuestra conducta negativa. No es tampoco anarquía, falta de control, organización, improvisación. Porque a veces pensamos que estamos en el Espíritu y por lo tanto no debemos planear las cosas. No debemos actuar con conocimiento de las cosas, sino que simplemente lo que el Espíritu diga, eso se hará. Pero muchas veces nos salimos de la voluntad de Dios y en lugar de estar siendo movidos por el Espíritu Santo, estamos siendo movidos por nuestras emociones. Porque todo empoderamiento espiritual debe partir por el poder de Dios. Todo empoderamiento espiritual debe estar de acuerdo con la palabra revelada de Dios. Si no está correctamente alineada con la palabra de Dios, si no está alineada con los propósitos de Dios, ese empoderamiento espiritual no es tal cosa como la gente lo llama. No es revelarse a las autoridades que Dios ha establecido en la iglesia, porque a veces nos sentimos empoderados espiritualmente y lo primero que hacemos es contender con los pastores, es pelear en contra de los líderes, es renegar nosotros las autoridades locales de la iglesia, y eso no es empoderamiento espiritual. Hay un propósito para que Dios nos empodere con su Santo Espíritu. ¿Cuál es? Número 1, desarrollar nuestra fuerza interior. Número 2, descubrir nuestros propósitos en la vida. Descubrir mi propósito como hijo de Dios. Describir el propósito por el cual Dios me ha llamado, por el cual yo estoy ahora formando parte de su cuerpo, que es la iglesia. Debo descubrir mi llamamiento en Cristo Jesús. Y cuando Dios te empodera, es para que tú comiences a descubrir cuál es tu propósito en el cuerpo de Cristo. Es afrontar los desafíos con resiliencia. Nos empoderamos muchas veces porque hay muchos obstáculos que van a venir a nuestras vidas. Y el Señor quiere fortalecerte para que tú puedas vencer por encima de esos obstáculos. Alabado el nombre del Señor. Ahí está Bartimeo.
Por más que le decían a Bartimeo que callara, Bartimeo no callaba, sino seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. A pesar de que los apóstoles, a pesar de que los discípulos, a pesar de que las multitudes le decían calla, él no callaba. Amén. Tenía que vencer la resistencia. Y en cada milagro que vemos en las Escrituras, hay personas que están venciendo los desafíos. Porque hay muchos desafíos, hay muchos obstáculos para nosotros venir a la presencia del Señor. Pero usted está llamado a empoderarse para vencer los obstáculos. Esa capacidad de levantarnos se llama resiliencia en psicología. Dice la Biblia, porque 7 veces, ¿qué cosa? 7 veces caerá ¿quién? El justo. O sea, no es que los justos, no es que los que están en los caminos del Señor no puedan caer. Aunque hay menos probabilidades, aunque ocurra, 7 veces puede caer el justo. Pero ¿qué dice la Biblia? 7 veces Jehová lo levantará. Nosotros no nos quedamos postrados. Ese empoderamiento espiritual es para levantarnos a pesar de las circunstancias de la vida, a pesar de los desafíos, de los golpes que la vida pueda darnos, no nos va a tumbar. Le llaman noqueo, ¿verdad? No nos va a noquear, no nos va a dejar tirado en la lona, porque el Espíritu Santo está con nosotros para nosotros levantarnos una y otra vez. Le dijo al profeta Jeremías, yo he puesto tu rostro como un pedernal. O sea que por más golpes que te den en la mejilla, no te romperán la mandíbula, ni tampoco te van a noquear, porque tú vas a resistir los golpes que el enemigo pueda tirarte. Amén. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice la Biblia. Y por lo tanto, yo le he dado a ustedes autoridad, poder, para poder resistir al enemigo y estar firme en el día malo. Es fortalecer nuestra comunión con Dios. Es descubrirnos a nosotros mismos. Es capacitarnos para vivir en lo espiritual. Y nosotros tenemos que aprender que ciertamente nos preguntamos ¿qué es el empoderamiento espiritual? Es tomar control, es tomar dominio, es tomar autoridad, es ser proactivo. Amén, es tener autonomía, es tener autogestión de nuestra propia vida. Que no te dirijan a ti, sino que tú puedas dirigir tu propia vida con sabiduría. Alabado el nombre del Señor. Esto es el empoderamiento espiritual. Ahora, ¿para qué es el empoderamiento espiritual? Ya lo vimos. Amén. ¿Quiénes están llamados a empoderarse espiritualmente hablando? La iglesia de Cristo, como cuerpo de Cristo, lo vimos en Mateo 16, 18. Amén. Que en las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Los apóstoles, los discípulos, lo vimos en el llamamiento de Cristo también. Pero algo más. Todo creyente está llamado a empoderarse espiritualmente. ¿Dónde lo dice la Biblia? Primeramente, busquen su Biblia, Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice la Biblia? Esa promesa no solamente era para los creyentes de la iglesia primitiva. Esa promesa es también para nosotros. Cuando el apóstol Pablo predicó el primer sermón en el aposento alto, leyendo a Joel 2:18, dijo, porque esa promesa no solamente es para nosotros, sino para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos. O sea, generaciones venideras van a tomar esa promesa de parte del Señor. ¿Y qué dice la promesa? Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Se van a empoderar en cualquier lugar donde yo los mande. Estarán empoderados porque serán mis testigos, serán mis embajadores, serán mis discípulos, serán mis apóstoles. ¿Dónde me serán testigos? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y aún hasta lo último de la tierra.
Alabado el nombre del Señor. Y para que no haya confusión, que también a mí y a usted los está llamando el Señor para empoderarnos espiritualmente. Fíjese lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. ¿Cuáles son las señales? ¿Alguien puede leérmela? Mateo 16, versículo 17. Amén. ¿La tienen? ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Siga, hermano. Tomarán en las manos serpiente. Alabado el nombre del Señor. Siga. Si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Continúe. Sobre los enfermos impondrán su mano y sanarán. Estas son las manifestaciones del Espíritu Santo. Alabado el nombre del Señor. Y cuando eligieron los primeros diáconos, que diáconos son servidores del templo, servidores de las mesas, son simples, diríamos, empleados o simples servidores, aún hasta sin paga, que están haciendo las labores más pequeñas de la iglesia, que para muchos es insignificante, pero para Dios es grande. Dijeron, busquemos ¿a cuántos hombres? ¿A cuántos hombres? A 7 hombres. ¿Y cuáles fueron las condiciones? Que tuviesen buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo y que fuesen llenos de sabiduría. O sea, son personas que tienen control de sus vidas. Son personas que se siente el empoderamiento espiritual sobre su vida. Son personas, amén, que están conectadas con el Padre. Amén. Y por lo tanto tenemos que decir algo. El empoderamiento espiritual, amén, enfatiza al Espíritu Santo del Señor. Gloria al nombre del Señor. No puede haber empoderamiento sin el Espíritu Santo. No puede haber empoderamiento sin la voluntad expresa del Señor. Alabado el nombre del Señor. El empoderamiento nos equipa. El empoderamiento nos capacita. ¿Cómo? Nos capacita para el ministerio. Nos capacita para el servicio. El empoderamiento fortalece nuestro carácter. El empoderamiento nos hace mejores creyentes. Nos hace mejores personas a través del fruto del Espíritu Santo. El empoderamiento nos guía, nos dirige conforme a la voluntad de Dios. El empoderamiento nos da la gracia de Dios, las gracias capacitantes para poder vivir espiritualmente en los caminos del Señor y para tener vidas victoriosas en Cristo Jesús. Todo aquel que está de pie, todo aquel que permanece erguido, que le es fiel al Señor, lo está porque está empoderado espiritualmente hablando. Amén. Satanás no puede derribar a un creyente porque el Espíritu Santo está con él. Gloria al nombre del Señor. No importa que no haya alcanzado el grado de pastor, de ministro. Amén. Lo importante es que el Espíritu Santo esté sobre tu vida. Alabado el nombre del Señor. El empoderamiento espiritual no es simplemente tan fácil. Es un proceso. Mientras nosotros estemos aquí en la tierra, nosotros estamos sujetos a ese proceso y estamos llamados cada día a ir transformándonos, a ir empoderándonos de cada situación que se presente en el nombre de Cristo Jesús. En este proceso es un proceso de madurez. Es un proceso de crecimiento interno. Es un proceso de crecimiento emocional. Es un proceso de crecimiento psicológico. Ya no somos niños en Cristo Jesús. Y por lo tanto ya comienzo a actuar con más responsabilidad en las cosas del Señor porque yo me estoy empoderando espiritualmente hablando.
Ya no estoy que por cualquier cosa me estoy enojando con la iglesia y quiero cambiar de congregación y ando de congregación en congregación como si yo fuese una persona infructuosa e inmadura. Ya no me conformo simplemente con estar sentado porque estoy creciendo espiritualmente y quiero ser un servidor en Cristo Jesús. Ya no me conformo únicamente con la palabra del pastor el domingo, sino que quiero escuchar palabra de Dios y por lo tanto leo la Biblia todos los días en mi casa y medito en la palabra para también nutrirme directamente con la palabra de Dios. Estoy tomando mi vida espiritual como una cosa seria. No solamente voy a depender de un servicio el domingo, sino que voy a buscar la presencia de Dios en mi casa. Gloria al nombre del Señor. El empoderamiento espiritual es madurez, es crecimiento espiritual, emocional, psicológico, social. Amén. El empoderamiento espiritual es capacidad para yo confrontar las crisis. Capacidad para yo confrontar los desafíos y salir adelante. El empoderamiento espiritual me da conocimiento, me da sabiduría. El empoderamiento espiritual, amén, me da asertividad de yo saber hablar correctamente y no desesperarme. Alabado el nombre del Señor. No insultar a los demás, no herir a los demás, sino tener palabras sabias también con las demás personas. Alabado el nombre del Señor. Y el empoderamiento espiritual, amén, es un proceso que tiene 4 bases, amén, 4 bases, 4 fuentes a través de la cual me van a nutrir para yo empoderarme espiritualmente hablando. ¿Y sabe cuáles son? La primera base, hay 4 relaciones que usted debe tener y lo hablé anteriormente, amén, en el servicio de damas, amén. Primero, mi relación con el Padre, amén. Segundo, mi relación con el Espíritu Santo. Tercero, mi relación con la palabra de Dios. Y cuarto, mi relación conmigo mismo. ¿Quieres empoderarte espiritualmente? ¿Quieres saber cuál es el proceso que debemos seguir para nosotros empoderarnos espiritualmente? Y nos preguntamos, ¿cómo está tu relación con el Padre? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Acaso hay una identidad nuestra con Dios? ¿Lo reconocemos como Padre? ¿Venimos ante Él en oración, con súplica, con ruego? Y así como el Hijo tenía una relación con el Padre y decía, el Padre y yo somos uno, nosotros también tenemos que ser uno con Dios. Alabado el nombre del Señor. Ahora todo el mundo quiere buscar unción, quiere buscar poder, pero la unción, el poder está condicionado a tu relación con el Padre. Si no tenemos una buena relación con el Padre, no hay fuente de poder, no hay fuente de riqueza espiritual. Todo el mundo quiere riquezas, todo el mundo quiere prosperidad, pero lo principal nos estamos olvidando, que es mi relación con el Padre. El Padre es la fuente de toda riqueza. El Padre es la fuente de toda prosperidad. Alabado el nombre del Señor, pero Él me va a suplir en la medida que yo atiendo mi relación, mi vínculo personal con Dios. No debe fallar. Aunque cierren la iglesia otra vez por el COVID o cualquier otro factor externo, tu relación con el Padre no debe fallar. Aunque otro te ofenda, aunque otro te traicione, aunque otros te engañen, ya sean cristianos, ya sean no cristianos, no se puede debilitar tu relación con el Padre. Aunque te sientas defraudado, traicionado, amén, porque tal vez te diste con un Judas, tu relación con el Padre debe siempre estar firme. Aunque pases por un proceso de divorcio, aunque pases por un proceso de separación, aunque pierdas tus hijos, aunque pierdas tus padres, tu relación con el Padre siempre debe estar firme.
Alabado el nombre del Señor. Así que si yo quiero empoderarme espiritualmente, lo primero que tengo que entender es que no puedo descuidar mi vínculo con Dios, mi relación con el Padre, la cual es sustancial. ¿Y cuál es la segunda relación que debo cuidar? ¿Mi relación con quién? Mi relación con el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aprender a guiarnos. Es como una brisa. Una brisa que a veces es fresca, otras veces es tranquila, suave, otras veces es tempestuosa. De acuerdo a la circunstancia se mueve esa brisa en tu vida. Unas veces para calmarnos como el silbido apacible, otras veces como un viento huracanado que viene para quemar, para consumir las escorias del pecado. Pero debo aprender a moverme conforme se mueve el Espíritu Santo en mi vida. No puedo estar sordo a esa voz que me guía. No puedo estar de espalda a ese Espíritu Santo que puede guiarnos en nuestras vidas. Debo permitirle que Él tome control de mi vida. Alabado el nombre del Señor. No resistas al Espíritu Santo, porque hay pecado contra el Espíritu Santo. ¿Lo sabían? ¿Lo sabían que hay pecado contra el Espíritu Santo? Y hay pecado que aún los creyentes lo cometen. Como mentira al Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? Un creyente. Amén. Contristar al Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? Los creyentes. Apagar el poder del Espíritu Santo. ¿Quién lo hace? Los creyentes. Resistir al Espíritu Santo. Casi siempre decimos que son los impíos que lo hacen. Pero muchas veces aún nosotros resistimos al Espíritu Santo. Cuando Él nos manda a hacer cosas y nosotros nos resistimos a no hacerlas. Cuando Él te manda a las misiones, cuando Él te manda a predicar, cuando Él te manda a actuar, a moverte en fe. Y en lugar de tú moverte en fe, estás sentado porque tienes temor. Estás resistiendo al Espíritu Santo del Señor. Alabado el nombre del Señor. A veces moverse en fe es difícil, hermano, porque requiere mucho valor. Y eso nos manda el Señor a movernos en fe. Nuestra vida debe ser un movernos en la fe. Abraham se movió en fe por una palabra que le fue dada. Vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No le dijo te voy a bendecir. No le dijo te voy a dar riqueza. Simplemente escuchó esa palabra. ¿Y qué hizo Abraham? Se movió en fe. Aleluya. No había promesa, simplemente había confianza porque sabía que si Dios te ordena algo es para tu bien, es para tu bienestar. Y a veces Dios nos está mandando a movernos en fe y nos resistimos a movernos en fe. Y a veces queremos bendición a nuestras vidas y no llega la bendición porque no sabemos movernos en fe. Alabado el nombre del Señor. Y eso nos manda el Señor. Mi relación con el Espíritu Santo es vital. Aleluya, le comentaba en días pasados que es tan delicada, amén, como las palomas que ponen sus huevos y que si usted va a mover el nido de una paloma y le pone la mano a uno de esos huevos, ¿qué hace la paloma? Lo rechaza porque ya tiene el olor a la piel humana. Amén. Dios es tan delicado. Amén. El Espíritu Santo es tan delicado y nosotros no lo cuidamos. Tenemos que cuidar mi relación con mi pareja. Tenemos que cuidar mi relación en el hogar, mi relación en el trabajo, porque algo que yo esté haciendo tal vez puede ofender al Espíritu Santo del Señor. Nada que ofenda al Espíritu Santo el Señor puede hacerlo. Debo velar por esa relación con el Espíritu Santo. Amén. Alguien dijo que te levantas y le das los buenos días, Espíritu Santo. Aleluya. Cuando caminas, cuando te va al trabajo, cuando conduce, en lugar de esa agresividad, que muchas veces nosotros conduciendo queremos llevarnos la vida por delante, hazlo con serenidad. Como que el Espíritu Santo te va dirigiendo. Y alguien dijo en una ocasión, amén, que cuando tú vas allá a 60, 70, el Espíritu Santo está nervioso. Y cuando sube a 90 y a 100 le dice, párate por aquí, yo me bajo y tú vas solo. Amén. Y creemos que es así porque a veces somos nosotros tan descuidados y tan agresivos en el volante que insultamos a todos. Alabado el nombre del Señor.
Una hermana, amén, está siendo casi deportada, fue presada por migración porque cometió una pequeña violación de tránsito. Giró donde no debía, se rebasó un vehículo casi llegando a la intersección, se le metió adelante y giró porque quería llegar temprano. Levántate temprano. Amén, la detuvieron, le pidieron sus documentos, la licencia, y ahí salió el problema. Amén, ¿por qué? Porque andamos desesperados y una cosa puede llevar a la otra y por lo tanto tenemos que aprender a estar calmados, a estar serenos, a dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. Mi relación con el Espíritu Santo es importante. Gloria al nombre del Señor. ¿O acaso creemos que Él no nos habla? Todos los días nos habla. Amén. Tenemos que aprender a escuchar esa voz suave que viene a nuestros oídos cuando te dice párate y saluda a fulano. Hazlo. Gloria al nombre del Señor. Dale un abrazo a fulano. Abrázalo. Aunque te digan loco. No importa lo que te digan. Tú tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo del Señor. También es importante para yo empoderarme mi relación con la palabra de Dios. Debo querer la palabra de Dios. Debo entrañar la palabra de Dios, leerla, meditarla. No nos pase como esa ancianita que tenía casi 1 año, que se les perdieron los lentes y no podía leer la Biblia. Hay pastor que no puede leer la Biblia. Y cuando el pastor abrió la Biblia, ahí estaban los lentes. Amén. Se le perdieron en la Biblia. Alabado el nombre del Señor. Amén. ¿Dónde está mi relación con la palabra de Dios? ¿La estamos leyendo, estamos meditando en su palabra o simplemente escuchamos las palabras de Dios cuando llega el domingo? Yo creo que tenemos que nutrirnos todos los días con la palabra del Señor. Es la revelación del Padre, es la verdad revelada que Dios ha traído a nuestras vidas y por lo tanto yo debo andar conforme a su palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia. Transforma, cambia. La palabra de Dios, amén, no solamente eso, dice que es dulce. Amén. ¿Qué más dice la Biblia de la palabra de Dios? Amén. Que es como el martillo que quebranta, el que quebranta la roca. Amén. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Amén. Que alumbra nuestros pies, que es lumbrera a nuestros caminos, que es como antorcha que alumbra en lugar oscuro para nosotros no tropezar con nada. Alabado el nombre del Señor. Y esa palabra de Dios que es útil para corregir. Aleluya, pero nadie quiere ser corregido. Pero nos hace falta la corrección. Para corregir, para redarguir, yo examinarme a mí mismo, como dice el apóstol Santiago. Amén, que aunque él no se llama apóstol, le llamamos apóstoles. Amén, no se llama apóstol a sí mismo. Amén. Él dice que tenemos que mirarnos atentamente en el espejo de la palabra. Contemplarnos en ese espejo para saber qué debemos cambiar. Alabado el nombre del Señor. Y también debo cuidar mi relación conmigo mismo. Aleluya. ¿Cuál es tu relación contigo mismo? ¿Te acepta? ¿Te has perdonado? Amén. ¿Has aceptado la gracia de Dios sobre tu vida? Santo el nombre del Señor. Por lo tanto, ese empoderamiento establece mi conexión con el Espíritu Santo, establece mi conexión con Dios, establece mi vínculo con la palabra de Dios y establece mi vínculo conmigo mismo. Alabado el nombre del Señor. Es un proceso un poquito complejo, pero así debe ser. El empoderamiento nos prepara para empoderarnos en la vida para cosas mayores. Alabado el nombre del Señor. Y le hablaré de algunos tipos más de empoderamiento. Alabado el nombre del Señor. El empoderamiento laboral. Se habla mucho de eso. Y siempre pensamos, amén, en los sindicatos. Pero también se han corrompido. ¿O no? Amén, se han corrompido. Ahora, ¿cómo nosotros, empoderamiento es tomar control? Empoderamiento es tomar dominio. Empoderamiento es yo tener mayor expectativa.
cómo es el empoderamiento laboral. Y te presentaré un solo modelo de ese empoderamiento. Y es José, el llamado José de Egipto. Donde quiera que él estuvo, se empoderó. Gloria al nombre del Señor. Le quitaron tal vez su dignidad y lo vendieron como esclavo. Pero no se quedó postrado, sino que se levantó. Fue comprado en la casa de Potifar y no estaba gritando y quejándose en la casa de Potifar. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo José en la casa de Potifar? Se destacó, creció tanto que fue colocado como administrador de toda la casa de Potifar. Ahí estaba el empoderamiento de José. Aleluya, no importa cómo tú comiences, puede comenzar pequeñito en el eslabón más bajo, pero si Dios está contigo, te vas a empoderar espiritualmente en ese escenario. Que hay mucha demanda laboral, que hay muchos desafíos laborales, que tal vez está bajando la producción. Pero si Dios te empodera, el último que va a estar en pie va a ser tú y nadie podrá tumbarte. Alabado el nombre del Señor. Y José fue traicionado y traicionado lo mandaron en la cárcel y aún estando en la cárcel también se empoderó. Aleluya. De tal forma que todo lo que se hacía en la cárcel pasaba por las manos de José, porque Dios estaba con él y lo prosperaba en todo lo que él hacía. Amén. Y entonces por eso podemos hablar muchas cosas de ese empoderamiento laboral. Y yo que usted dice, yo quiero crecer laboralmente hablando. Y hay algunos indicios para tú crecer. Ser responsable en las tareas, en el tiempo oportuno. Ser puntual, que es lo básico. Diríamos 4 puntos básicos que todo trabajador, empleado debe saber es ese. Ser responsable. Ser puntual, ser organizado y limpio en tu área de trabajo y ser competente. O sea, hacer las cosas bien hechas, sin que te llamen la atención, o sea, que sin que te estén llamando, diríamos, a consejo en cada momento. Esas 4 cositas te ayudan a crecer laboralmente. Porque todo empleador necesita trabajadores que sean responsables, que sean puntuales, que sean organizados y limpios y que sean competentes. Pero tú estás llamado a hacer más que eso, ¿verdad? Tú estás llamado a empoderarte. Así que debes crecer a un segundo nivel con 4 cositas más. Desarrolla comunicación. Como José, que desarrolló comunicación, desarrolló empatía con los demás que estaban con él. Ya van 2 cosas, comunicación, empatía. Desarrolla también nuevas habilidades, aprende rápido. Tal vez tú llegaste y no conozcas nada, pero debe aprender rápido. ¿Cuáles son las maquinarias de esta empresa? La voy a aprender a dominarla. ¿Cuáles son los trabajos principales? Voy a aprenderlo. No te limite a una sola función, aprende rápido. Amén. Como lo hizo José. Llegó a casa de Potifar y aprendió rápido. Llegó a la cárcel y aprendió rápido. Se adaptó, aprendió, se superó, creció. Alabado el nombre del Señor. Y también ser proactivo significa no estés sentado esperándote que te manden a hacer algo. Amén. Haz lo que está en la mano. Resuelve problemas. Amén. Toma decisiones. Y esos 4 puntos más te hacen un trabajador excelente. Pero tú no te vas a limitar ahí. Vas a seguir creciendo más aún. Y vas a hacer 4 cositas más. Y ahí te vas a empoderar. Recuérdese, estamos empoderándonos. Y primer paso, 4 cositas. ¿Cuáles son los primeros pasos para un trabajador empoderarse? Responsabilidad, puntualidad, organización y limpieza y competencia. Ese primer paso te hace que no te despidan. Amén. El segundo paso te hace importante. Desarrolla comunicación, desarrolla empatía. Amén, desarrolla nuevas habilidades y sé proactivo. Te hace importante en esa empresa. Pero tú quieres ser más aún, ¿verdad que sí? ¿Quieres más o no? ¿O te vas a limitar a ir?
Tú quieres empoderarte, hacerte necesario. Amén. Así que por lo tanto, estudia la empresa, estudia su organización, su historia, conócela. Amén. Segundo, ofrece ideas, sugerencias, no te quedes callado. Ya tú te debes sentir como un gerente, como parte de la empresa. Amén. Y debes sugerir ideas. Te van a llamar a reuniones, a asambleas. No te quedes callado porque dicen, ese está creciendo, es importante. Amén. Hazte indispensable para esa empresa. Proyéctate. Proyéctate en la empresa. Construye una buena reputación sólida. Y de esa forma ya tú te vas a empoderar de esa empresa. Llegaste tal vez como conserje. Llegaste tal vez como aquel que está limpiando. Y tú te vas a ir creciendo porque la mano de Dios estará contigo, dándote sabiduría y crecimiento, y te vas a empoderar. Alabado el nombre del Señor. Hay personas que recuerdo que se empoderaron sencillamente. Usted dice, para que tenga una idea de lo que es el empoderamiento espiritual, es que en el escenario donde tú estás, debe ser, tener control de ese escenario. Y debe también proyectarte, debe dominar en ese escenario donde tú estás en ese momento. Una señora humilde, le decíamos la hermana Lela. La hermana Lela, amén, ¿qué hacía ella? Freía, amén, tenía una fritanga. Y en la puerta de su casa cogía un fogón de esos que se hacían con un aro de vehículo, un aro de carro, amén, y con carbón y con leña. Ahí ella estaba friendo. Cuando avanzó un poquito más le puso gas, amén, y estaba con su tanquecito de gas friendo. Y usted viendo a la hermanita Lela, Dios le bendiga, hermanita, y la presencia del Espíritu Santo era fuerte sobre ella. Ahí estaba alabando a Dios. Y yo decía, hermana Lela, con ese fuego tan grande, con ese cardero enorme, que usted está la cara entera encima de ese cardero, ¿cómo usted siente ese ánimo de estar todo el día alabando y glorificando al Señor? Y la hermanita Lela, con ese humilde trabajo, sostenía su casa entera. Ahí estaban las hijas. A veces los maridos de las hijas se metían también y vivían de ella. Ahí estaban los nietos porque daban a luz y se quedaban en la casa. Amén. Y espiritualmente hablando, ella también se estaba empoderando porque todos se fueron convirtiendo a Cristo y entregando su vida a Cristo. Y de esa casa salían pastores, salían misioneros. Amén. ¿Por qué? Porque ella humildemente, sin marido y sin nada, se empoderó de su casa en el nombre de Cristo Jesús. Una mujer de oración que en base a la oración y a su persistencia se estaba empoderando de su casa. Mi abuela se empoderó de su casa, humilde, sin hablar, sin levantar la voz. Amén, no tenía que gritar. Simplemente ella era una buena administradora del hogar. Amén, atendía a su marido, que era un poquito delicado, pero todo estaba en orden. Sus hijos disciplinados. Ninguno se atrevía a levantar la voz a doña Lucila por el respeto que le tenían, la presencia que ella transmitía cuando estaba ahí. Se empoderó la casa porque mantenía el hogar unido. Y era el corazón del hogar, no era el viejo. A pesar de que su esposo, su marido, mi abuelo, era el que tenía la finanza, el poder estaba en ella. Se empoderó de su casa. Alabado el nombre del Señor. Mantenía su casa firme en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando Dios te llama a empoderarte, no importa que tú seas un hijo en la casa, no importa que sea tal vez la esposa o la abuela, Dios te manda a empoderarte de tu familia. A los trabajadores, Dios los manda a empoderarse, amén, en el área de trabajo que le corresponde. A los estudiantes, Dios te manda a empoderarte como estudiante. Y te pondré un ejemplo de empoderamiento, amén, académico. ¿Quién fue? Daniel y sus amigos. Aleluya. Ese empoderamiento académico, Daniel llegó tal vez como un esclavo, deportado de Israel. Llegó y lo comenzaron a educar por 3 años. ¿En la casa de quién? En la casa de Nabucodonosor, en el palacio del rey. Amén. ¿Y qué hizo Daniel? Se quedó tranquilo, sumiso. Amén. Se quedó temeroso.
o la mano de Dios estaba sobre él. Fue proactivo, tomó decisiones, se involucró, tomó control de su vida, se empoderó en el nombre de Cristo Jesús. Y el valor que tuvo para hablar con Anás, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Permíteme algo. Te pido un solo favor, amén, que no me obligues a comer de la comida de la mesa de Nabucodonosor, de la mesa del rey. No puedo, Daniel, porque si no tu semblante va a desmejorar y se va a notar. Y Dios estaba con él. Haz la prueba por 10 días. Solamente dame los alimentos que yo te pido, amén, y en 10 días la prueba. Hice la prueba en 10 días y vio que estaba más rosadito. Amén, más hermoso que los otros. Dijo, ganaste, Daniel, sigue con tu dieta. Alabado el nombre del Señor. Sigue con tu régimen alimenticio. Y no se quedó ahí. Daniel fue muy atrevido porque se estaba empoderando espiritualmente. Ya aún, amén, los que estaban encima de él lo escuchaban, lo oían. Porque sabían que tenía autoridad de parte de Dios. Porque sabía que no era cualquier yagua vieja, como dicen por ahí en el campo, ¿verdad? No era ningún ratoncito. Él se había empoderado espiritualmente hablando. Y cuando hice la prueba académica de conocimiento en el lenguaje, en el conocimiento, en la sabiduría de los caldeos, Daniel y sus amigos sobresalieron en todo. Qué pena que hoy en día nosotros como estudiantes no sobresalgamos en nada, ni en dibujo. Solamente algunos evangélicos sobresalen en el recreo. Ni en deporte, que aún como estudiantes tenemos que destacarnos porque tenemos la obligación de honrar el nombre del Señor. Debes empoderarte en tu área académica. Debes crecer espiritualmente en lo académico para que honren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando era pequeño era difícil para mí empoderarme en el área académica, porque la única forma que había era la recitación de cosas, y recitando palabras se me olvidaba una coma y tenía que abrir otra vez el libro para volver otra atrás porque es recitar. Y no me fue fácil en la recitación. El día entero yo estaba ahí recitando una palabra como una letanía, de aquí para allá, moviéndome, porque si me quedo quieto no memorizo bien. Y de acá para allá, amén, ya tenía los zapatos guayados de tanto moverme, amén, recitando. Y no me fue bien, hasta que, óigase, tan lejos fui que llegué a la universidad y ahí fue que aprendí a estudiar. Me decían, no me digas lo que está en el libro, dime lo que tú crees. Lo que yo creo, sí, lo que tú pienses, no me interesa lo que está en el libro. Háblame de lo que tú aprendiste, qué tú crees de eso, interactúa con lo que lees. Interactuar, y yo, wow, así es la cosa, sí. Entonces yo comencé a leer el libro. ¿Qué tú crees de eso? Y le decía lo que yo creía. Perfecto. Ya subí 90. De los 65 que tenía, ahora comencé a subir a los 80, 85, 90. Y después eran 100. Y cuando llegué al final me decían, Montalvo, no sé qué voy a hacer contigo porque sumando tus notas ya se pasan de 100. Mira, tú tienes aquí 115 acumulados, pero te voy a dejar en 100. Digo, no hay problema, profesor. Y los demás estudiantes querían reunirse conmigo para que yo le enseñara tutoría en privado. ¿Por qué? Porque comencé a desarrollarme, fui persistente. Amén, busqué las técnicas apropiadas para desarrollarme aún en lo intelectual, para desarrollarme aún en lo académico. ¿Por qué? Porque llega un momento que usted se avergüenza de ser el único creyente en el curso y ser el peor estudiante que hay en el curso. ¿Por qué? Porque aún no nos hemos empoderado académicamente hablando. Y Dios me llama a empoderarme también en lo académico, a ser un excelente estudiante y destacarme como estudiante. Tengo notas sobre cómo empoderarte como en lo académico, pero creo que sería necesario empoderarte como en lo académico. Que lo diga ahora, se extendería mucho el mensaje de esta tarde. Amén. También tienes que empoderarte económicamente. Y hay muchos ejemplos de empoderamiento económico. Ese Abraham que hablamos ahorita,
Dios llamó a Abraham, aleluya, sal de tu tierra. Y Abraham salió de tu tierra. Pero Abraham sabía algo, que para que la promesa del Señor se cumpliera, tenía que ser en base ¿a qué? A un patrimonio. Tenía que crear un patrimonio sólido para su familia, para que su familia se sustente en suelo extranjero. Voy a salir de mi tierra, pero hay promesa de Dios para mi familia, pero mi familia tiene que estar preservada. Y para eso Dios me va a dar un patrimonio. ¿Y cuántas riquezas tuvo Abraham? Amén. El patrimonio que levantó Job. Amén. Y ahí tenemos nosotros, amén, tal vez de forma empresarial o económica, cómo yo me voy a empoderar económicamente hablando. ¿Cuánto quiere empoderarse económicamente hablando? Amén. Es crear un patrimonio. Es crear un valor social. Significa que aún yo, después de muerto, lo que yo construí va a sostener mi familia. Y cuando yo parta a este mundo, no estarán desamparados, porque yo he velado por ellos, para cuando falta ellos tengan algo. Amén. Muchos hablan hoy en día de independencia económica y a veces nos alejamos de ella. Se requiere tomar control de tu finanza. En vez de que ella te controlen a ti, tú controlarla a ella. Y hay un instrumento para eso. Se llama presupuesto, planificación. Amén. Planificación financiera. Hay una vía para eso, que es la educación financiera. Y si nosotros queremos empoderarnos económicamente, como se empoderó Jacob, como se empoderó David, como se empoderó Salomón, como se empoderó, diríamos, Job, también nosotros creo que estamos llamados a empoderarnos. ¿Quién más se empoderó? Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. ¿Alguien recuerda ese título, ese texto? Alguien que hizo una oración. Amén. Y le dijo a Dios, ¿qué le dijo a Dios en esta oración? Señor, si tú me bendijeras, aleluya. ¿Qué más dice? Y ensanchara el sitio de mi cabaña. ¿Qué más le dijo? Amén. Jabes, ¿qué más le dijo? Y si tú, Señor, tu mano estuviera conmigo, y si tú hicieras que el enemigo no me dañe. Y Dios oyó la oración de Jabes. Y Jabes se empoderó con esa oración. Pero sabemos que fue más que la oración, que tuvo que hacer acciones. Tuvo que moverse en fe para poder empoderarse económicamente. Y usted dice, me tengo que mover en la fe. ¿Sabe qué usted va a hacer? Primero, no gastes todo lo que gane, porque debes empoderarte económicamente. Y Satanás nos está engañando muchas veces, creando necesidades falsas en nosotros para gastar más de lo que ganamos. Segundo, ahorra de manera consistente, aunque sean 10 centavos, una cuora, $1. Ahorra de manera consistente. Crea el hábito del ahorro. Tercero, paga a tiempo, porque pagando a tiempo, amén, tú ahorras. Si debes un carro, lo paga a tiempo, amén, ganaste los intereses que iba a pagar de más. Si debes una casa y paga a tiempo, pagando tal vez todos los años un poquito más al capital, ¿qué va a pasar? Vas a ganar dinero. Amén. En el momento que tal vez venda la casa, tendrás mucho más ganancia. Paga a tiempo. Evita las compras compulsivas, porque nadie se puede empoderar económicamente si está comprando y comprando. Amén. Y a veces los gastos hormigas. ¿Lo conoce usted? Usted entra en una Rinay, coge no una canasta, coge un carrito, porque piensa que no va a caber en la canasta. Y come, esto es $1. Y $1, cree que no es nada. Cuando llega a la caja te dicen 325. ¿Qué? 325. Sí, muchas cositas sencillas, disparatosas, los gastos hormigas. Los gastos hormigas mensuales que tú crees que no es nada, te están carcomiendo.
amén, tu economía y están quitándote tu economía. Lo que los ricos no hacen, nosotros los pobres lo estamos haciendo. Y después queremos estar bien económicamente. Y a veces llega el domingo y no podemos ni tampoco diezmar ni ofrendar dignamente, porque nuestros gastos, en vez de crecer, van disminuyendo. A pesar de que nos aumentan el salario, más gastamos. Los gastos hormiga nos están acabando. Amén. Evita las suscripciones inútiles. Wow. Hay suscripciones que usted está suscrito a esto, a lo otro, a aquello. A plan de celulares, a plan de esto, a plan de internet, a plan de aquello. En vez de buscar lo más económico que usted quiere, lo más rápido, lo más esto, lo otro, se suscribe hasta periódico, hasta revista, de todo. Y cuando usted viene a ver, son cosas que usted no usa. Es como el celular. Tienen aplicaciones que no usan y hay suscripciones que usted tal vez está ligado a ellas que no le sirven para nada. Hay que evitarla en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Evita. Amén. ¿Qué otras cosas más? Tenemos también que evitarla. Amén. La negligencia en cuanto a lo económico. La dejadez de no hacer las cosas. Dios nos llama económicamente a evaluar nuestras metas, a crear un patrimonio, a crear un valor social y a crecer así como crecieron estos personajes en la vida. Y cuando le dije, tenemos que hablar de empoderamiento espiritual. No es que solamente yo voy a estar en la iglesia aquí empoderado. Nosotros nos hace falta que creyentes comunes se empoderen espiritualmente hablando. Un empoderamiento en el trabajo. Queremos que mejores en tu empresa. Queremos que mejores en tu área de trabajo. Queremos que te empodere. Queremos que te hagas necesario. Y recuerdo siempre mi mamá, que fue una que se empoderó también de la casa, humildemente, tranquilamente. Amén. Se empoderó completamente en la casa. Y tal vez yo era el que más me desesperaba con las situaciones que se daban. Y como adolescente gritaba y me enojaba. Y ella me decía, tranquilo, la oveja mansa siempre gana. Y me bajaba, me calmaba. Alabado el nombre del Señor. Y cuando estaba trabajando con papá, que me hacía repetir los documentos, él era abogado, y me hacía repetir los documentos 3 y 4 veces. Él me escribía el documento a mano. Yo aprendí a leer su letra, lo escribía. Me decía, no, es que cambié de idea. Hazlo así, 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 así. Y volví a hacerlo 4 y 5 veces. Y yo me desesperaba. Y decía, papá, es un documento legal muy largo. ¿Cómo lo voy a repetir otra vez? Eso es con máquina de escribir, no es computadora. Amén. Lo voy a repetir. ¿Sabe cuántas palabras, cuántas letras tengo que dar? A veces los dedos me sangraban y tenía que ponerme curita en las uñas para poder seguir escribiendo. Y él me lo hacía repetir. Y lo que me pagaba muchas veces era 5 pesos dominicanos por cada documento. Y había que repetir no sé cuántas veces. Y yo me desesperaba con él y decía, tranquilo, hazte indispensable para él. Hazte indispensable para la oficina. Sé constante, no te quejes, está ahí, que Dios te va a bendecir. Y cuando desperté a abrir los ojos, yo dije, ya yo soy abogado, porque me sé todos los procedimientos, me sé absolutamente todo. Lo que me falta es el título. Así que fui a la universidad y cogí el título. Amén. O sea, me comencé a estudiar en la universidad, me hice abogado gracias a la persistencia. Amén. Muchas secretarias pasaban y se iban, pero yo estaba siempre ahí. Amén. Obediente por el consejo de ella. Así que hace falta que nosotros pongamos en pie y comencemos a buscar la fuente de cómo nos vamos a empoderar económicamente, socialmente, espiritualmente hablando. Amén. ¿Con qué se empoderó José? Con un sueño que tuvo. Esa fue la fuente del empoderamiento de José. Amén. Ese sueño le dio fortaleza para toda su vida. ¿Con qué se empoderó Jacob? Amén. Con un sueño que tuvo de un ángel que subían y bajaban y vio que había 2 campamentos. Esa visión de Jacob lo empoderó y le dio fuerza para luchar con el ángel. Alabado el nombre del Señor. ¿Con qué se empoderó Abraham? Con ese llamado de parte de Dios. Amén. ¿Con qué se empoderó Ezequiel? Con la visión que tuvo en el río Cobal.
¿Con qué se empoderó Pablo? Hechos capítulo 9. Con esa visión de Cristo. Alabado el nombre del Señor. Ahí está Pablo empoderándose espiritualmente hablando. Alabado el nombre del Señor. Y nosotros también estamos llamados a empoderarnos. Tome esa visión de parte de Dios y comience a empoderarse en el nombre de Cristo Jesús. Este es el llamado. Empodérate. Empodérate en el nombre de Cristo Jesús. Es necesario empoderarnos. Dios nos ha llamado no para hacer cola, sino para hacer cabeza. ¿Cuánto lo creen?